Hola, esta semana tocan unos sonidos muy divertidos, pero difíciles, la verdad, sobre todo de producir. Quizá no tanto de percibir, pero bueno, son las consonantes no pulmonares, es decir, aquellas en las que el mecanismo que pone en movimiento la corriente de aire no se basa en la compresión de los pulmones y en expulsar aire hacia afuera. De hecho, en algunos de estos sonidos, como vamos a ver, el aire entra en la boca, no sale. Esto a lo mejor puede parecer sorprendente en un primer momento, pero vamos a ver que es así. Vamos a ver en primer lugar los chasquidos, los llamados clicks en inglés. Mm, El primero de ellos es el chasquido bilabial, es como el sonido de un beso. Si prolongamos en el tiempo este beso, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente lo que estamos produciendo es una succión de aire. El aire está entrando en la boca. ¿Vale? Entonces simplemente se trata de convertir esto en una consonante. La mayoría de los chasquidos, de hecho, los usamos de forma habitual, pero no como sonidos del habla, sino como onomatopeyas. Pues eso, el sonido de un beso. Entonces lo que cuesta es dar el salto para ponerlos en combinación con vocales metidos en una frase, ¿no? Pero, pero realmente, pues el sonido como tal, muchos de ellos, no todos, los sabemos hacer ya, ¿no? Entonces, este del beso, pues sería ¿vale? Eh, entonces, claro, lo que digo, lo que hay es que dar el salto para poderlo meter en frases, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, de repente dijera ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, hay que hacer esto. Los chasquidos se producen de la siguiente forma. Se dice que el mecanismo de iniciación es velar, a veces puede ser uvular, porque el postdorso de la lengua traba contacto con el velo del paladar y aísla una cámara de aire entre ese punto y un punto más anterior, que es donde se sitúa el punto de articulación en cada caso, ¿no? Pues en el bilabial, pues estaría, por un lado, cerrado por detrás, porque el postdorso de la lengua está tocando el velo, y por delante cerrado en los labios. Entonces esto aísla una cámara de aire, y ahora de repente lo que ocurre es que baja el cuerpo de la lengua. Entonces, el volumen de la cámara aumenta, por lo tanto, disminuye la presión. Luego, al abrir los labios, el aire entra, porque hay más presión fuera que dentro. Y el aire siempre va desde donde hay más a donde hay menos. Esa es básicamente la pauta, el mecanismo que se utiliza para todos los chasquidos. El dental es como la negación, cuando hacemos así, pues es ese sonido, ¿de acuerdo? Entonces, a. El que ya es un poco más difícil es el alveolar. Como su nombre indica, pues situamos el ápice de la lengua en los alveolos. Normalmente este va acompañado de una cierta labialización. Se trata de conseguir que haya una distinción lo más clara posible entre el dental, que suena como más agudo, y el alveolar, que suena más grave. Al estar un poquito más hacia atrás el punto de articulación y además aumentar la cavidad de resonancia, si yo redondeo los labios, pues esa mayor cavidad de resonancia hace que la frecuencia sea más grave. Entonces esto sonaría más o menos así. Perdón, a ver. Ahí. ¿De acuerdo? Después tenemos el palato alveolar, que podríamos decir un poco que es el sonido que usamos a veces para imitar los andares de un caballo. ¿De acuerdo? Insisto, lo difícil no es hacer el sonido, es ponerlo luego
en una frase, con una vocal, o en una palabra, lo que sea, ¿no? Entonces, a. ¿De acuerdo? Y por último, el lateral es como el chasquido que haríamos para llamar a un perro, por ejemplo, como algo así. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber salida al menos por uno de los laterales. Puede que el otro esté más cerrado. Esto pasa igual que con el resto de las laterales que hemos visto. Normalmente, en principio, si eres diestro, saldrá más aire o resultará más fácil que salga más aire por la derecha, y a los zurdos pues les pasará lo contrario. No siempre es así, pero es lo más habitual. Vale, vamos a ver qué pasa con las eyectivas primero. En realidad, tanto en las implosivas como en las eyectivas hay un requisito previo, que es cerrar la glotis. Cuando vimos las oclusivas al principio del plan de entrenamiento y llegó la oclusiva glotal, pues ya expliqué que normalmente usamos este gesto, por ejemplo, para negar con un murmullo. Vale, entonces ese movimiento es imprescindible para pronunciar una eyectiva o una implosiva. Hay que cerrar la glotis. A partir de ahí puede suceder una de las dos siguientes cosas. O bien yo subo todo el cuerpo de la laringe hacia arriba, entonces claro, como la glotis está cerrada, está separando todas las cavidades subglotales de las supraglotales. Al subir la laringe se reduce el volumen de las supraglotales y eso hace que aumente la presión. Por lo tanto, cuando yo abra la boca, el aire va a salir como mucho más disparado. Eso es lo que caracteriza a las eyectivas, que el aire sale como impulsado como si fuera un pistoletazo. Lo contrario sería, mientras yo tengo la glotis cerrada, bajo el cuerpo de la laringe. Entonces aumento el volumen de la cavidad supraglotal. Por lo tanto, disminuye la presión. Esto hace, por un lado, que sea mucho más fácil mantener la vibración de los pliegues vocales, porque ya sabemos que siempre la presión subglotal tiene que ser mayor que la supraglotal para que esto pueda continuar sucediendo. Entonces, lógicamente eso, al bajar el cuerpo de la laringe, reduzco el volumen de la subglotal, aumenta la presión y en cambio disminuye la presión en la supraglotal. Por lo tanto, los sonidos implosivos tienen, bueno, por ejemplo en las ondas, cuando vemos el oscilograma, a pesar de que tienen un cierre, ¿no? Son una especie de obstruyentes, claro, se mantiene muy bien la intensidad, la amplitud del oscilograma correspondiente a la sonoridad, ¿no? A la vibración de los pliegues vocales durante toda su duración. Incluso hay veces que aumenta la intensidad de la vibración a lo largo de la duración, mientras que en una oclusiva sonora normal, digamos, o sea, una pulmonar, en todo caso podría disminuir hacia el final de la oclusiva la amplitud del oscilograma. Bien, y entonces, claro, finalmente lo que ocurre es que como tengo menos presión dentro de la boca, cuando abro el punto de articulación, se produce la distensión, puede entrar aire desde fuera hacia adentro. En el caso de las implosivas, esto es mucho más sutil que en los chasquidos. A veces puede que realmente no llegue a entrar aire como tal, pero por lo menos lo que sí que es seguro es que se garantiza el mantenimiento de esa amplitud del oscilograma en toda la fase de sonorización. Vale, entonces, vamos a ver las eyectivas. Como digo, primer paso, cerrar la glotis. Entonces, una vez que ya sabemos controlar eso, ¿vale? Cierro. Es como me enfado y no respiro, ¿vale? Y ahora tengo que subir toda la laringe. Vais a ver que me sube la nuez
¿de acuerdo? Porque todo el cuerpo de la laringe está subiendo. Entonces esto suena a, 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 o a, 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 a. ¿Veis que suena eso como una especie de pistoletazo? Podríamos pensar también como una especie de escupitajo, ¿no? Como si yo dijera, ¿vale? ¿De acuerdo? O, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente caracteriza a las eyectivas, ese tipo de explosión cuando se libera el cierre, porque el aire estaba muy comprimido y sale a presión. Son sonidos como en los que se hace mucho esfuerzo, ¿no? En acumular esa presión y que salga, ¿vale? ¿Vale? A, 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 o a, 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 ¿vale? Primero es, no respiro, hago fuerza, empujo, ¿de acuerdo? La que es más rara dentro de estas es la fricativa, aunque bueno, la fi la recoge, sería la sa, ¿vale? Sa, asa, asa, asa. Es complicada, ¿vale? Precisamente porque como el aire realmente sí que sale de forma continua, aunque sea por un lugar muy estrecho, es más difícil conseguir ese aumento de la presión tan acusado. Pero las que sí que son muy habituales son tanto los tipos de P, T, K y la uvular, la Q, ¿vale? Habría que diferenciar, pues claro, la A, ¿vale? Que sería la velar, de la A, que sería la uvular. Y por ejemplo, una distinción que es interesante tener en cuenta sería entre la eyectiva dental, donde el aire sale, y el chasquido dental, donde el aire entra, ¿vale? No sé si veis la diferencia, ¿vale? Ahora entra, ahora sale, ¿de acuerdo? Bueno. Y por último, las implosivas. Realmente la más habitual, dentro de que tampoco son sonidos súper habituales, pero es la bilabial, ¿de acuerdo? Entonces suena como una especie de sonido de... A mí me recuerda como a los peces, ¿no? En el agua así como haciendo burbujas, ¿vale? Ba, 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 ¿vale? Ba, 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 ba. Lo que hago es bajar la laringe. El movimiento de bajar la laringe sería como el de un bostezo. Baja, mientras que el de tragar sube, ¿vale? Entonces también podéis controlar esa diferencia de subir o bajar, motivándola primero con esos reflejos naturales del bostezo frente a la deglución. Una manera de conseguir forzar un poco la implosiva bilabial sería intentar mantener en el tiempo la vibración de los pliegues vocales, pero sin ensanchar las mejillas o incluso haciendo un poco hacia adentro así, ¿no? Entonces ahí va a salir bo, 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 bo. Eso sería la implosiva, ¿vale? Yo podría, en una pulmonar normal, aumentar el tiempo de la vibración inflando mejillas hasta que ya se supera el límite porque aumenta demasiado la presión oral, pero si por el contrario introduzco las mejillas y mantengo en el tiempo la vibración, me va a salir la implosiva. ¿De acuerdo? El resto de los puntos de articulación pues sería lo mismo, el mismo mecanismo, pero en los otros puntos. Podéis oírlos en el PowerPoint, en el recurso al que tenéis acceso en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo.